Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos nuevamente aquí con un poco de sobresalto y sorpresa en la comunicación. Henos aquí, 12:20 del mediodía, 21 de abril del año 2022, y estamos ya listos en este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Continuando como lo hemos venido haciendo en últimas semanas. Me Ya. río porque no es abril, es septiembre. Y yo ni en cuenta. Ya ni se en va cu- hacia quién sabe qué lugares, Germán. Germán ya está en Navidad. Exacto. Ya Ya, quiere sus ya. regalitos. Ni cuenta me di. Gracias, Vale. Bueno, pues sí, así es, 21 de septiembre. Abril, ¿qué tal? Bueno, 21 de septiembre del año 2022, y estamos de vuelta aquí con ustedes en la conversación. Y bueno, decía hace un momentito, dando continuidad a lo que iniciamos la semana anterior, y que es lo siguiente: reflexión analítica al respecto del suicidio asistido. Es lo que comenzamos a trabajar la semana anterior, el día martes. Déjenme ver, sí, fue el martes. Exacto, la reflexión analítica al respecto del suicidio asistido. Comenzando la semana de transmisión en vivo, que fue el día de ayer, fue el tema en el espacio de Palabra de Hombre, y hoy miércoles, que saben que es la oportunidad de volver a pensar, hacemos por lo tanto lo consecuente. Volvamos a pensar este tema, esta situación, pues que hemos venido diciendo, sensible por supuesto, polémico también, el hecho mismo de tan solo de hablar del suicidio y esta posibilidad que de unos años para acá se ha abierto un lugar dentro de la sociedad, en distintas sociedades de las distintas naciones. Sabemos que ha sido motivo de legislación, de debate, de mucha discusión al respecto de la posibilidad en los seres humanos de llevar a cabo este acto, el suicidio asistido, bajo ciertas condiciones médico-legales. Bueno, más allá de ello, en este nuestro espacio y desde el punto de vista del psicoanálisis como analistas, hemos abierto la posibilidad de conversar al respecto de este controversial, polémico y muy sensible tema. Continuemos pues conversando al respecto del suicidio asistido, y siendo hoy miércoles, pues ya decía, volvamos a pensar y pongamos de esa manera el psicoanálisis al día con las colegas que ya están aquí el miércoles, y comienzo por saludar, ya lo saben, a nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, buenos días a todos. Pues sí, seguimos en este trabajo que ha sido muy intenso y muy importante. Creo que de muchas formas, ¿no? Ayer escuchaba el programa y bueno, traigo algunas cosas que pueden dar continuidad a lo que estuvimos trabajando, pero creo que la semana pasada que les traía la entrevista de Freud, a mí me quedaba claro, leyendo las preguntas que le hacían y la forma en que Freud contesta, que no era un sujeto, como ayer decía Germán, que buscara la trascendencia, ¿no? Hay un momento en que el entrevistador le pregunta si él apostaba por vivir eternamente, ¿no? Que fuera recordado para siempre. Y Freud de una forma muy sencilla le contesta que él no aspiraría a eso, porque se trata de una cuestión para él complicada en el sentido de la repetición de lo que implica la vida. Él le dice, bueno, la vida es estar constantemente en una batalla, ¿sí? Luchando contra la decisión del yo, y a dónde eso nos lanza, ¿no? Entonces, es algo que es sumamente complicado, es cansado, ¿sí? A veces puede ser agotador, pero que definitivamente eso es lo que nos lanza siempre a una posibilidad de creación, ¿no? Pero Freud le decía, pues no, yo no aspiraría a vivir para siempre eso, ¿no?
Él no le dice qué flojera, pero le dice, pues no, ya no es suficiente, hay un momento en que es suficiente. Entonces, pues que no tenía él ningún interés por apostar a la vida eterna, ni tampoco por ser recordado para siempre, ¿no? Yo sí, vale. Yo sí quiero, yo quiero ver hasta dónde llega el hombre. Porque yo estoy convencida que el hombre realiza, el ser humano realiza una serie de cosas que yo no me canso de ver. Claro, Freud Claro, habla desde el punto de vista de un creador. sí, Freud estaba, ahora sí que yo me pongo como espectador. El espectador es como cuando uno prende la tele. Entonces sí, vemos también lo que es un hombre trascendente. Perdón, nada más era para, pues para puntualizar desde dónde también viene la palabra de Freud. No es cualquier claro, hombre quien está sí, hablando. no, no, no. Y justamente desde ahí, desde la forma en donde él se coloca en el lugar del creador, creo que a mí me da eso posibilidad de entender su muerte de otra manera, ¿sí? Porque se habla de cómo Freud le pide al médico que llegado el momento le ayude, ¿sí? Ya cuando para él la vida no tiene sentido en la situación del dolor que él tenía por las 18 operaciones de mandíbula, el cáncer, y que hay que tomar en cuenta que no tomaba analgésicos, que eso es lo extraordinario en Freud, que no tomó analgésicos porque los analgésicos, por el efecto que tienen en el sistema nervioso, alteran el pensamiento. Entonces, que él renuncia a tomar los analgésicos y decide soportar el dolor para continuar con su trabajo en la obra psicoanalítica. Cuando esto ya no es posible por el dolor, las molestias, lo horrible que era para él tener que soportar la prótesis, cómo lo lastimaba, eh, y todo eso, pues él le pide al doctor que lo asista. Pero estamos hablando ya en el sentido de Freud de que hay un agotamiento, de que ya no se puede hacer más, de que ya él se queda por un agotamiento orgánico, no psíquico, ¿sí? Llega a un punto en donde ya no hay más. Y a mí eso me parece que es muy importante, bueno, porque en lo que hemos estado hablando también en relación al suicidio de Braunstein, la carta que él deja y que en la carta él dice, ¿no? Que así como Freud y Lacan, también él, ¿sí? Pues creo que es importante introducir esto para hacer una diferencia, ¿sí? Y bueno, por ahí quiero empezar. Traigo otras cosas que se las voy a ir diciendo a lo largo del programa, porque el programa de ayer a mí me inspiró y bueno, pues encontré un trabajo de Miller que creo que puede aportar mucho a la discusión. Entonces, bueno, pues ahí dejaría para que continúe la presentación. Ok, continuando por lo tanto con la presentación, ya la escucharon, querido público, aquí está nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano. Sí, con esta introducción maravillosa que nos hace Valeria, en definitiva, estamos hablando de un hombre completamente otro. Se le hace la pregunta directamente, cosa que no sé si se le hizo la pregunta directamente a Braunstein. Ya desde ahí podemos establecer una diferencia. Freud y los otros. Freud y los otros desde un lugar en donde ha creado un deseo Freud, así diríamos nosotros los psicoanalistas, en donde ha creado un deseo de el otro quiere saber sobre él. Este lugar, ya lo decíamos ayer en Palabra de Hombre, es un lugar que se gana, ¿no? Dejando principalmente, Germán ayer lo decía muy bien, hay dejar el pellejo en este esfuerzo. Y que vemos muy bien que la diferencia es que la gente deseosa de saber de Freud, y el deseo lo ha provocado su obra, lo interroga sobre esta vida que va a dejar o que no va a dejar con respecto a lo que Freud ha dicho
de que pues uno muere solamente cuando lo psíquico se retira. Entonces, bueno, si esto es desde ahí que viene la pregunta del otro y que Freud intriga y que Freud puede dar una respuesta. Me parece que en el caso de Braunstein no es así ya. En el caso de Braunstein es él el que se lanza. Finalmente a mí me deja en una duda, uno no sabe bien por qué lo hace. Tan es claro en la entrevista con Freud, es oscuro en el caso de los motivos que la usan a Braunstein a dejar una letra abierta, una letra que podemos leer todos. Desde ahí podríamos ya decir muchas cosas, Valeria. Yo lo que estaba, desde donde estaba yo brincando un poquito, era, nosotros habíamos dejado después en Palabra de Hombre esta cuestión si estas situaciones de los hombres carismáticos pueden ser seductoras, era algo que Misael traía ayer. También, si no me equivoco, Germán, tú dijiste algo con respecto a lo que puede ser seductor en ciertos llamados, corrígeme si me equivoco. En todo caso, con Misael estoy segura. Esto que puede ser seductor en los hombres carismáticos. Braunstein era un hombre carismático. Tenía un grupo que lo seguía, grupos que hizo una maestría, que estudiaron gentes con él. Y me hizo pensar si es posible hacer una convocación al otro o seducir al otro a que se suicide. En esto estuve yo reflexionando, Valeria, y que efectivamente los datos que tenemos personalmente en análisis, yo no he tenido casos de pacientes que a través del discurso de otra persona quieran suicidarse. Las personas que tengo en análisis que se quieren suicidar, efectivamente es en una gran tristeza y por otras razones, y que son razones íntimas, no seducidas, como por ejemplo en las sectas, ¿no? En las sectas sí sabemos que la persona carismática, el gurú, puede hacer un llamado al suicidio. Muchas veces se ha descubierto que es con interés económico, y que una de las cosas que enganchan es que hay una vida después de la muerte. Entonces la gente puede ceder sus resistencias cuando hay una promesa que pueda hacer que la resistencia de yo no quiero morir baje. Inclusive pueden asesinar a sus hijitos con ellos en las sectas, a los niños pequeñitos. Y que muchas veces, bueno, hay que analizar por qué nos podríamos sentir más tranquilos de dejar esta vida, porque esta vida está fea y horrible y hay una vida más linda que nos espera. Entonces, bueno, ahí sí podemos bajar la defensa. Y por el otro lado son estos llamados muchas veces que tenemos en las redes, en donde gente se va a husmear de manera intrigante sobre si hay personas que puedan hablar de su suicidio y decirle, sí, suicídate, y que hay esta fascinación de los datos del suicidio, cómo, de qué manera, cómo se puede hacer. Y hay todo un entretenimiento en esto, y que son cosas con las que nos vemos confrontados en nuestra vida actual. Y entonces, después no sabemos el desenlace. Hay gente que ya de manera íntima quería suicidarse, y entonces hacen un lazo curioso con este proceder de ir a una red en donde hay informaciones y se puede dar informaciones y todo esto. Entonces, bueno, yo estuve trabajando un poco desde estos lugares del suicidio para finalmente ver el suicidio asistido, lo que decíamos la semana pasada, en donde entra el otro con cómo puede haber un deseo también de yo te ayudo.
¿Qué es lo que puede llevar a los sujetos, como pueden ser instituciones enteras, a luchar porque efectivamente hay momentos en donde el autor puede ser otro que la persona que quiere suicidarse? Entonces, que puede también es intrigante saber cómo uno se puede poner en este lugar de ejecutar la muerte de otro. Me hizo pensar en la figura del verdugo, curiosamente. Mm. Es la única figura que tenemos con estas características, aquel que puede ejecutar la muerte de otro. Entonces, ¿cuál sería? ¿Sería un verdugo moderno? ¿No tiene nada que ver con el verdugo? Por ahí yo me estoy interrogando, Valeria. Entonces, sí, ataquemos por lo que tú estás viendo. Esto continúa además con esta pregunta que nos conmovió ayer, que es una pregunta, nos decía Misael, que hacía la doctora, que no era una pregunta que él había creado, sino que era el portavoz de algo que la doctora nos trajo y que nos cimbró, como siempre, inclusive cuando no está la doctora, nos cimbra en su transmisión, en Sí. cómo trasciende en nosotros. Esta pregunta de si un psicoanalista terminaría de esta manera, suicidándose. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en ese momento me puse a elaborar, me conmovió la pregunta y dije, bueno, ¿y yo? Es que yo me suicidaría, es que el psicoanálisis me separa de esta situación, es que, en fin, en caliente me hice la pregunta. Mis compañeros creo que me siguieron menos. Yo di mi respuesta con respecto a esto, mis compañeros menos, lo discutimos después del programa. Ujú. Porque sí, toca el deseo del psicoanalista, de nuevo poniéndolo eh, como una persona que ha tenido una distancia en donde es que puede observar la muerte en esta situación consciente de decidir de un suicidio. En fin, es una pregunta buena, es una pregunta que, que pose question, como se diría en francés, que nos cuestiona fuertemente. Ujú. Y entonces tenemos esta última figura moderna de Braunstein, de un psicoanalista Ujú. con todo este poder de seducción, que es un carismático. Hay gente que conocimos a Néstor Braunstein, era un sujeto carismático. Sí. Entonces, que sabía, tenía su erudición, sabía manear Lacan principalmente. Entonces, sí, tenemos mucho que discutir. Claro, creo que a mí algo que me hace pensar a partir de la pregunta de si el suicidio puede alcanzar a un psicoanalista, Brownstein deja un imaginario, porque dice, así como Freud y Lacan, yo también. Entonces Pero hace ¿qué es un... el imaginario, oiga? ¿Qué Ay, imaginario? ¿De qué está hablando, señora Valeria? lo que deja es una... Explíquenos, si no, no entendemos, ¿verdad que no, Germán? Ahí voy. Exacto, exacto, con peras y manzanas. Pues Total. simplemente es una idea, ¿sí? De que el fin, la muerte de los psicoanalistas tendría que ser así, ¿no? Porque hay tres ejemplos, él siendo el tercero que se pone al mismo nivel de Freud y Lacan, ¿sí? Que toma una decisión con relación a su muerte, ¿sí? Y bueno, pues inmediatamente lo que despierta es pensar si ese sería entonces el fin de los psicoanalistas, ¿no? Y lo asocio muy rápidamente porque yo recuerdo que había una imagen de cómo se presentaba el psicoanalista, ¿no? Entonces el psicoanalista tenía que tener un saco, el saco con los parches en los codos, por supuesto la barba, los lentes, el pantalón de vestir, los zapatos bien boleados, y Y ahora entonces una cuerda para suicidarse. y Y ahora ahora una cuerdita, una pistolita, esa, una pistolita ahí, capaz, ¿no? En la parte de adentro del saco, en una bolsita interior, o un veneno, como Sócrates, porque me parece que también habla de Sócrates, sí, con sus discípulos, fíjense, me estoy cayendo en la cuenta. Sócrates y sus discípulos. No más que Sócrates le cayó el chagüiscle.
Sócrates iba para largo, según Platón, ¿no? Tenemos esta referencia por Platón y por los árabes, que son quienes nos traen la filosofía a Occidente. Estoy pensando en Averroes. Según cuentan los grandes pensadores que traen a los griegos, es que Sócrates le cayó el chahuizcle. Quiero decir que estaba obligado o a dejar el hacer, ¿cómo se dice? Cuando tienes que quitar estoy pensando en desheredado, pero eso es otra cosa. Yo sé por qué estoy pensando en otra palabra. Quitar el lugar en donde él vivía o morir. Entonces, no es así, tan así de decisión de suicidio porque ya estoy desencantado de la vida, que tampoco en la carta de Braunstein dice que está desencantado, justamente parece que empieza a dignificar algo del lado del suicidio. Disculpa, vale, entonces. No, sí, entonces, bueno, a mí eso me preocupa, ¿sí? En el sentido de que se deje esa idea, ¿no? De que el psicoanálisis sería, el final del psicoanalista sería ese, ¿no? Cuando, bueno, en otros programas y en muchas ocasiones hemos hablado de cómo el psicoanálisis es lo que lleva al sujeto a poder dignificar lo más vil en él. Digamos, entonces, a mí eso es lo que me preocupaba en relación a que se entienda que de eso se trata, ¿no? Y ahorita como lo dices, Vale, y lo asocio también con lo que hace un momento Adriana mencionaba, citando lo que ocurre, citando la decisión de Sócrates en su momento, es que sí, dicho de la manera como lo construye, como lo prácticamente lo propone Brownstein, pareciera ya entonces que que lo pone como una meta o como la meta en cuanto al fin de la vida. Y entonces ya está ahí puesto como un referente. Y entonces, bueno, dicho de esa manera, lo que queda fuera, lo que se borra, es la circunstancia de vida. O sea, lo pienso así. Cuando digo circunstancia de vida, tomo lo que ahorita nos decía Adriana con el ejemplo de Sócrates y es el momento particular en la vida de un sujeto que ahí es capaz, por lo tanto, de tomar una decisión. Ahí, ahí la decisión y esa decisión tiene que ver con el instante, con la circunstancia y claro, tomando en consideración la historia del sujeto, no es ahistórico, pero es, para mí, con ese ejemplo, es un momento de vida, es una manifestación de vida de lo que el sujeto en el instante puede decidir por su vida. Y no es, Ya y hay eso, otra cosa con respecto a esto que tú dices, Germán, y es que justamente en la carta de Braunstein es lo que él va a descalificar. No es esta situación de Freud, de un agotamiento, o esta situación dramática en Sócrates, que tiene que ver todo su ser, no puede quitar exacto. el lugar en donde él vive. Saben que el destierro, es la palabra que se me había ido, el desterrado es el que deja de ser de manera filosófica. Entonces, que lo que ahí, el acto que podía hacer Sócrates era suicidarse. Bueno, no nos vamos a tardar mucho con esto, pero es lo que desacredita Braunstein, porque Braunstein dice en un momento de su carta que él no está deteriorado físicamente, que todavía tiene el lujo de poder tener una salud en donde no parece que los signos de la muerte, me parece que lo cito bastante cerca de sus palabras, que no parecen los signos de la muerte llegar pronto. Entonces, que después efectivamente habla de un deterioro, pero me parece que él mismo lo descalifica. No es Freud agotado, no es un sufrimiento que puede ser lo más importante de decir una carta, de decir, no me puedo ver ahora, que ya no puedo producir,
que mi ser es otro destierro, ¿no? Cuando estamos enfermos físicamente, que perdemos la memoria, que vamos a tener un Alzheimer y que tenemos todavía la lucidez de saber que hay esta situación, hay el destierro también de comenzar a perder lo que más ama uno en la vida, que es su producción intelectual, por ejemplo, o poderse mover y ser una persona que cuando va al baño se puede limpiar solo, que nadie le tiene que estar limpiando las nalgas ni el sexo. Y que eso puede ser para una persona una situación insoportable. No es lo que Bramstein dice. Parece esto queda descalificado. Porque me parece que para el sentido común, cuando hay esa situación que para el sujeto es humillante, bueno, el sujeto se las tiene que ver con eso y tomar decisiones solos. ¿Ok? Entonces, y saber que siempre el suicidio no deja indiferente a su grupo amado. Claro. Entonces, también hay que pensar en si la relación con el grupo es desde lo amado, desde el amor, porque nuestro suicidio, cuando somos amados, va a afectar profundamente a los nuestros. Entonces, inclusive en esta situación, ya de un desgaste, ya de darse cuenta que uno va a perder totalmente su dignidad, uno piensa en los suyos, porque el suicidio es algo brutal. Valeria justamente me hablaba de un film que ella había visto. No sé, Vale, si usted quiera hablar ahorita de esto o lo introduzco yo. Dígame. Sí. Hay dos cosas que quiero añadir. Bueno, lo de la película que ahorita la comento, pero hay algo que con lo que están diciendo ahorita los dos, me llevan a pensar en relación a lo que dice muy claramente Freud, en Más allá del principio del placer, de que el ser humano muere por sus conflictos internos. Y hay un momento en la entrevista en donde le preguntan acerca del suicidio y lo que él declara es que en todo caso, toda muerte sería un suicidio disfrazado. Entonces, lo traigo a cuentas porque dejando esta carta a Bramstein, es como si él dejara claro por qué llevó a cabo su decisión, en una idea como de que él tomó la decisión, él decidió sobre la muerte, como si eso fuera algo excepcional, ¿no? Cuando lo que Freud nos está diciendo es que eso ocurre en todos los casos. Cuando habla del ser humano, pues habla de todo el ser humano, es decir, todos estamos incluidos en eso. Entonces, el que él haya dejado una carta, a mí no me parece que lo convierta en un sujeto excepcional por poder decidir sobre su propia muerte, porque Freud lo que nos dice muy claramente es que todos decidimos sobre nuestra propia muerte, ¿sí? Probablemente no de forma consciente, porque eso puede quedar como un conflicto inconsciente, pero la decisión es de cada uno y cada uno decide, ¿sí? Al respecto de eso. Entonces, bueno, eso por un lado, y está la cuestión de la película, que a mí la forma en que Bramstein redacta la carta y los detalles que va dando, me remitió a la película porque es una película que yo vi, hollywoodense, por supuesto, porque bueno, son las películas que son así, en donde... Deja de estar viendo esas películas, Valeria. Es lo que hay, ¿no? Y por las reseñas, pues uno cree que va a ser algo muy bueno y luego resulta que no, son churros, como decimos aquí, ¿no? Bueno, es una mujer que tiene cáncer, que ya está en una etapa del cáncer terminal y lo que quiere es evitar llegar a dejar de ser autosuficiente, ¿sí? Que la tengan que cuidar, que la tengan que limpiar, que la tengan que bañar, todo esto. Entonces ella toma la decisión de conseguir el opioide, que es el mismo con el que Bramstein se suicidó. Entonces lo compran ilegalmente, creo que por Amazon, porque por ahí se puede conseguir. Y ella tiene la cajita ahí en la cocina escondida para que llegado el momento, pues se lo tome,
lo tiene que hacer ella misma para que no culpen a nadie de la muerte, y hace una reunión en donde cita a toda la familia para poder despedirse, para poder decirle a cada uno pues las palabras finales que le tenga que decir a cada uno, y después pedirles a todos que se vayan para que ella se pueda suicidar. El único que se queda con ella es el esposo, y bueno, lo lleva a cabo, parte de la familia lo entiende y está de acuerdo, y parte de la familia no lo acepta, y sobre todo una de las hijas tiene la idea de denunciarla porque es todavía ilegal para que la metan a la cárcel y no se pueda matar. Entonces, bueno, la película va de todo esto, de estas perspectivas y de la opinión de cada uno, pero bueno, finalmente todos la entienden. La hija que la quería meter a la cárcel, pues ya no la mete, sino que comprende por qué la mamá quiere llevar esto a cabo. Ella queda pues dolida por la decisión, porque ella siente que ella no es lo suficiente como para llevarla a querer seguir viviendo para estar con ella. Y bueno, finalmente todos se retiran y se lleva a cabo el plan. Y pues en eso termina la película. A mí se me hizo una película muy sosa porque ponen todo este escenario, pero no lo tratan a profundidad, sino que se queda en esta idea que circula de que el suicidio asistido sería una forma digna de morir. Pero nunca exponen claramente por qué, ¿sí? Porque eso sería una forma digna de morir, y pues no dejar que venga el deterioro y que finalmente pues la vida llegue a la conclusión, ¿no? Natural. Entonces, bueno, a mí se me hacía una película pues bastante sosa, pero cuando leo la carta de Brownstein dije, bueno, pues Brownstein también hizo su melodrama, ¿no? Así como en la película. Parece el guión porque fue dando los pasos y pues eran los pasos que yo había visto en la película. Por eso Y además hay una cosa, yo me quedé sin entender la carta de Braunstein, además de ver que, bueno, que ha sido tan increíble como Freud, Lacan y Sócrates, ¿no? Que lo dice él. Yo dije, bueno, finalmente yo no podría entender por qué Braunstein se suicidó. No tengo la menor. Sí pensaba que quedaba muy claro que estaba haciendo teoría en el momento de escribir la carta. Yo no encontré este genio de los otros mencionados en su carta. Finalmente yo decía, ¿para qué te matas si te va re bien? Finalmente, con un veneno de perro, además, va al veterinario, en fin, no fue Amazon, pero con un veterinario, ¿no? Bueno, no es cualquier acto, todo lo que va narrando. A mí, yo decía, bueno, finalmente, ¿por qué te matas? Para empezar, pareces muy genial. Ya vimos que te ha satisfacido la vida. Últimamente ya te invitaron no sé si a Suiza, a venir a hablar de Freud, ¿no? Dices, ay, nos vamos a enterar todavía de todos los éxitos de Braunstein, a través de Braunstein, por supuesto. Si no, uno, es cierto que yo no me hubiera enterado nunca, ¿no? De cómo ha sido reconocido Braunstein, de esta estatura que él alza, y antes de morir, pues todavía nos recuerda lo genial que fue, ¿no? Entonces uno va viendo pues que es genial, que lo invitan a Suiza, que ya cosas de memoria no le permiten ir, pero no padecerlo, él mismo lo descalifica. Él dice, bueno, por el momento no tengo signos, cuando lleguen los signos quizá entonces la letra, pues habría que cambiar por lo menos eso y decir, me encuentro fatal. Entonces sería como un poco más claro. Pero no, la carta que, no díganme ustedes, no es la carta que yo leí. Todavía me enteré de Suiza, no solamente, Barcelona. Yo dije, uy, tanto tiempo que vivió en México y honora a Barcelona con todas sus... Joder, lo hubiéramos mandado rápido a Barcelona, porque no menciona México más que ella en México, tararán. Y digo, uy, qué dolor. Yo como mexicana dije, además este tío, ay, me salió el español, qué feo. Además este cuate
Ujú, no hace un honor a México, que lo recibió y le dio todo, todo, joder. ujú, Es Sí. en México que hizo la maestría. ujú, Bueno, en donde aquí había poca gente, en fin, yo hablé con Jacques-Alain Miller y él no estaba enterado y lo ubica como una persona que está en México, no como una persona que está en Barcelona. Bueno, pues no, resulta que eso para a mí me dolió como mexicana, porque, bueno, sí, la ciudad amada y la más tarará, resulta que es Barcelona, ni siquiera Argentina. Bueno, Argentina todavía me inclino. No, resulta que es Barcelona. Entonces, de todo esto me entero por su carta, pero lo que no me enteré muy claramente es por qué se suicidó. Ujú. ujú. Finalmente no entiendo muy bien por qué se suicidó, si parece todo muy, como dirían los venezolanos y los colombianos, muy chévere, a toda vaina. ¿Mm? Ujú. Entonces me dejó así un poco como, ¿qué es lo que bueno, hay la parte, la embarrada de teoría que no vamos a discutir aquí, en donde hace un malabar, avienta dos pelotitas teóricas en el aire, tampoco de mucha fuerza ni de mucho alcance. Y entonces, en este regresar Valeria a este hacer una línea, Sócrates, Freud, Lacan. Ahí sí hay algo, pues, inquietante. Ahí sí hay Sí, algo inquietante. Porque me parece que no tiene que ver con con un referente teórico. Finalmente, lo que hace Néstor en su carta es no poder soltar de alguna manera el referente teórico. Y en los otros, o sea, en Freud, Lacan, Sócrates, me parece que si nos tocan en su acto, si nos trascienden además en su acto, es porque no hay un referente teórico. Es la obra de una vida que que habla por sí misma, no porque lo tenga que decir el sujeto en una carta, no porque tenga que hacer un resumen o señalar unos últimos datos curriculares del término de su vida, no, sino porque su vida como obra es la que los representa. Y me parece que es la que al final puede, no solo puede, nos toca y nos traspasa en acto, con su acto, porque no están en el malabar teórico, como lo decías ahorita. Sí, finalmente claro, no está hablando del suicidio, están hablando de otra cosa. sí, En ningún momento, ellos en ningún momento, no es una La palabra, fascinación, no es una palabra a la cual ellos, ay, se me fue la palabra. recurran. Recurran, exacto, no recurren a eso. No, por lo tanto, su acto, su decisión no pasa por esa vía, no pasa por esos caminos. Tiene que ver con otra cosa. Y cuando digo tiene que ver con otra cosa, es porque en este momento me pone a pensar en cuanto a que no podría ya ahorita yo decir como una definición ya establecida con qué tiene que ver su acto y su decisión tiene que ver con otra cosa y en ese sentido a los que estamos comprometidos con esa vida y obra nos pone a trabajar. Su acto mismo no es para cerrar, fin y ya, y entonces hagámosle un monumento. No, es la decisión misma que pueden tomar en ese momento, es algo que nos pone a trabajar. O De sea hecho, que se me ocurrió que no hay texto tampoco de algún gran psicoanalista que exponga su vida sexual. Ya un poco yo lo mencionaba ayer. ujú, Con respecto a, podríamos también decir, es que un psicoanalista resuelve su vida sexual, ¿no? O no tiene prácticas perversas. O un poco también que se soltara un psicoanalista decir, bueno, no, yo en realidad cuando hago el amor, más allá del análisis, más allá de lo que se puede decir, pues estas son mis figuras, en esto, estos son mis films, estos también podría ser, ¿por qué no hay esos textos tampoco de los psicoanalistas? Como me haces pensar tú, Germán, con respecto al suicidio. Hablar del ujú, suicidio, hablar del suicidio, hablar del suicidio, alinearlo
con estos tres grandes hombres. Joder. Y me parece que, o sea, ninguno de que los son los tres, otros que hablan de ellos, no son ellos a través de no, una carta eso, de suicidio. ¿Eh? exacto, Y no son que ellos. tampoco nos han enterado es Onfray, por ejemplo, en Francia, que va a hablar de la sexualidad de Freud, ¿no? Que si hacía el amor con acá, pensé en otra palabra mexicana, cogía, ¿no? Que si Freud cogía a la derecha o a la izquierda, o con la hermana, o con la hermana de su esposa, en fin. No es Freud, en todo caso, el que iba a hablar de una vida ordenada sexualmente. ¿Ok? Eso que es imposible de educar, eso que es imposible de nombrar, eso que es imposible, urge el análisis en ese sentido. En ese sentido, uno tiene que irse a saber con lo imposible, que es uno en análisis. Y ahí, bueno, empiezan a surgir lo que uno va a hacer y cómo se va a ocupar de lo que uno es. Y seguramente no es, bueno, no se han hecho propicios para la plaza pública. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué? Y creo que la respuesta está dicho en lo que, un poco, por lo menos, en lo que acabo de decir. Porque para empezar es uno por uno. Sí. Uno no sabe este tipo de cosas. Y no es ejemplar para nadie. No puede ser un gancho para el otro. No puede ser como yo ser ejemplar. Les voy a contar mi vida porque de aquí ustedes encontrarán el ejemplo de un camino que quizás hasta los pacifica. Lo que encontramos en análisis es todo menos eso. Ujú. Uno dice, la primera que se va a hacer bolas con todo eso, con el descubrimiento, es yo. ¿Y ahora qué? Es algo que se construye también en análisis. Entonces, hay algo efectivamente de sospechoso en estos actos públicos de la gente carismática, en Sí. donde hay que decir, como tratábamos ayer, cómo esto en el trenecito te puedes enganchar, qué es lo que puede ser atractivo de esto. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes que quieren ser psicoanalistas, Sí. ¿no? Y que hay estas figuras del psicoanálisis, porque eso sí, es una figura que aparece en la historia del psicoanálisis en México, no en Barcelona. Sí, y creo que no de cualquier manera. Ahorita que tú estabas diciendo cómo no menciona a México y lo que él vino a hacer acá, pues fue muy trascendente porque fue un psicoanalista que daba cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía, y que pudo llevar a los jóvenes de la universidad el psicoanálisis. Todo el mundo lo conocía porque era el psicoanalista que hablaba en la Facultad de Filosofía, porque no podía hablar en la de psicología, porque pues en la de psicología el psicoanálisis no es muy bienvenido, pero sí en filosofía. Y estuvo años hablando en la Facultad de Filosofía para jóvenes, ¿sí? Daba sus clases, daba sus seminarios, hablaba de psicoanálisis todo el tiempo que estuvo en la universidad, y por eso principalmente es por lo que es reconocido en México. Y pues sí, eran los jóvenes los que lo reconocían y que lo iban a ver y abarrotaban los auditorios para escucharlo. Sí, y bueno, pues eso que es la trascendencia de su trabajo, sí, pues no está puesto en la carta. Exactamente. Y ya que en ese sentido también Adriana lo comentaba hace un momento, yo me preguntaba, bueno, ¿dónde estaría? No lo voy a dar por hecho, si es que lo hubiera gestado, si es que en algún momento lo concibió, ¿dónde estaría el compromiso o un compromiso justamente por esa causa, por ese trabajo? Eh, a mí me da la impresión por cómo puede pasar de largo, digamos, esa experiencia, no reparando más en ella, no citándola en un texto terminal como ese, pues yo me pregunto por, pues justamente por un compromiso
por cuál sería su compromiso por una causa, por la causa, en este caso la causa psicoanalítica, y en el lugar donde más eh, profesó por ella, de ella. Entonces, sí es de llamar la atención, ya que ahorita lo mencionaba Adriana, pues llamar la atención que eso sea algo omitido en su decir. Sí, sí, creo que hay algo que yo quería mencionar porque lo traigo en relación al programa de ayer y un punto que ustedes estuvieron tocando en relación a cómo actualmente los seres humanos solo contamos como información. Somos tomados porque damos datos, ¿sí? Porque aportamos datos para las estadísticas, para las investigaciones, para la ciencia, para las instituciones como la OMS, ¿no? Que se dedica a ver, a vigilar la salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, encontré un trabajo que me pareció genial, que es un trabajo de Miller que se llama La era del hombre sin cualidades. Y justamente habla de que es la era del hombre sin cualidades, porque el ser humano se ha convertido en una cifra, en un uno que se suma a otros y que cuando se convierte en esa cifra, en el uno, entonces se queda absolutamente sin ninguna cualidad, es solamente alguien más que se suma a. Entonces, va a dimensionar todo esto, ¿sí? Porque justo es el momento en donde Miller está luchando en contra de la evaluación. Es el momento de la enmienda a Coller, en donde se quería acabar con el psicoanálisis, ¿sí? Precisamente la propuesta era que los psicoanalistas fueran evaluados por psiquiatras y por supuesto que Miller en Francia hizo todo un movimiento en contra de esto y habla en todo este trabajo de qué implica la evaluación, ¿sí? ¿Qué implica llenar los cuestionarios, estos cuestionarios con las casillas en donde tiene uno que iluminar la casilla para contestar? Y cómo estos cuestionarios llevan al sujeto a hacer a un lado su propio lenguaje y se introducen al lenguaje del cuestionario. Porque todas las preguntas se responden igual, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta es, ¿está usted triste? La respuesta es siempre, casi siempre, ¿sí? A veces, ¿sí? En algunas ocasiones o nunca. Entonces es como la persona tiene que contestar. U otro, ¿no? Ahora está muy de moda, u otro. Y además ni siquiera dicen cuál, nada más dicen otro. Bueno, quiero decir, yo he visto últimamente que hay otro sin ni siquiera, porque hubo un tiempo en que había otro y diga cuál. Exacto. Y ahora vi que desapareció ayer mismo, en ciertos cuestionarios, otro y nada más era otro. Pero ahora sí que sin palabra lo que usted está diciendo, Valeria. Claro, pero es que eso va en función de cómo son calificados, porque las máquinas que califican los cuestionarios, porque no es otra persona quien los califica, registra el llenado de la casilla, no la letra. Lo único que registra es cómo está llenada la casilla y la máquina hace un barrido y va registrando la mina del lápiz, ¿sí? Y con eso obtiene el resultado. Entonces no pueden haber cosas para máquinas, un objeto que no se conmueve con lo humano. Exacto. Una máquina identifica nada más. Lo que queda fuera es no quedar conmovido con lo humano. Sí. Con lo humano único, además amenazante, porque sabemos que cuando una persona llega triste o cuando una persona llega hablando, lo primero es que no sabemos si eso nos va a movilizar en nuestros lugares de seguridad. Muchas veces la gente es muy agresiva porque está muy angustiado con lo que el otro trae. Eso la máquina no tiene ningún problema, no se conmueve ni rechaza. La máquina no rechaza, por ejemplo. Claro. Sí, justo ese es el punto en esto que usted dice de por qué es el hombre sin cualidades. ¿Sí? Se borra todo eso y solo es un número. Un número que se suma en lo social, ¿sí? Para hacer masa, ¿no? Y poder decidir, por ejemplo, qué porcentaje de la población, hombres y mujeres, son los que más tienden al suicidio, ¿sí? ¿De qué edades?
en qué época del año, porque también hay épocas del año que varían, ¿sí? Cuando hace frío los suicidios incrementan. Entonces, es un dato, ¿sí? Se lleva al ser humano a convertirlo en un dato, ¿sí? En ese número. Entonces, hay algo que dice ahí Miller que a mí me hizo pensar mucho, porque él, doy la cita tal cual lo dice, la salud mental es el ideal de un sujeto para el que lo real cesaría de ser insoportable. Y entonces, bueno, partiendo de ahí, ¿sí? Bueno, rápidamente digo que esto tiene que ver, que lo real cesaría de ser insoportable, tiene que ver con cómo a partir de la salud mental, eso insoportable que aparece en los sujetos, que no se puede contestar, que no lo pueden responder ellos mismos, ¿sí? Se aplaca diciéndole, usted tiene depresión mayor. Y una vez que la persona recibe el diagnóstico, entonces dice, ah, ok, no soy yo, lo que pasa es que estoy enfermo, ¿sí? Porque actualmente la depresión pues, es considerada una enfermedad, ¿sí? De salud mental, por supuesto, pero al fin y al cabo es una enfermedad. Y eso aplaca eso insoportable, que es lo que nos va a llevar a buscar más, lo que nos va a llevar a investigar, a reflexionar, a hacer, a pensar sobre lo que nos ocurre y por qué nos ocurre. Entonces, bajo esta idea de salud mental, toda la maquinaria que existe para poder gestionar la vida emocional de las personas, ¿sí? Ha llevado a ese borramiento de lo singular. Entonces, ¿Y qué es lo que ha surgido? Porque, perdóneme. sí, adelante, adelante. ¿Y qué es lo que ha surgido? Porque no es dominable, no es domesticable, pero puede salir por algo que tocábamos un poco también ayer en Palabra de Hombres, es por aquello que en psicoanálisis se llama el goce. Ah, bueno, es que usted dijo algo, Valeria, dignificar lo más vil de uno mismo. Por ahí va a salir. Sí. Por eso nos estamos ocupando de una figura del suicidio hoy. Porque va a salir, por ejemplo, en una de esas, por andar embarrando como caca, el suicidio de uno mismo. Bueno, el suicidio no puede ser más que de uno, pero su suicidio. Sí. Entonces, la máquina no lo contiene. El ser humano puede ser dócil y lo que Jacques-Alain Miller está subrayando ahorita es todo lo que se empieza a deslizar en nuestro cotidiano, que empieza a desatar lo inconsciente de manera desordenada. Ese es el problema. El problema es que lo primero va a ser el lazo social, el que lo va a padecer. El lazo social va a padecer. ¿Okay? Lo que ya tenemos, discúlpenme que insista, las sociedades ultraviolentas. Sí. Entonces, vamos hacia insistir a, ¿cómo lo llama Jacques-Alain? El hombre sin cualidades. Sí. A que hay algo que no se domestica, hay algo, y entonces el ser humano lo que puede hacer es justamente identificarlo. En ese momento es creativo, porque le teme, porque lo atrae, porque lo cuestiona, porque lo deja en el limbo. Por eso, entonces, nuestras sociedades le dan la espalda. Lo que hacia donde van es hacia negarlo. Eso es talla. No, lo sabemos. No hay más que lo ultraviolento que se está ahorita, pero así dándole comidita, ¿no? Dándole comidita. Porque sabemos que entonces, si yo soy ese uno sin cualidades, no va a ser por la cualidad. En cualidad, además, encontramos algo positivo. Sí. Pues quizá Jacques-Alain, eso hay que preguntárselo, pero Jacques-Alain lo dice también no de manera ingenua. La cualidad sigue siendo algo que hace el lazo social. Bueno, en fin, es lo que yo escucho, pero ¿qué es lo que aparece?
Sí, y bueno, la cualidad tiene que ver con lo singular, con aquello que es reconocido por el mismo sujeto de sus características singulares. Pero justo siguiendo esto que nos comenta de cómo eso va a explotar en lo social, habla de lo que ocurrió en la época de Freud, ¿sí? En relación a toda la represión en la época victoriana de la sexualidad y la pandemia de la histeria, ¿no? Que hubo en ese momento y que justamente eso fue lo que hizo hablar a Freud. Entonces, hace que Freud surja, que surja el psicoanálisis como una forma de volver a tomar la palabra del otro en lo singular, es decir, él pone el ejemplo de la sesión analítica en donde el analista escucha, pero escucha desde un vacío, es decir, no llena de significado la palabra de el analizante. Lo que hace es, como lo dice Miller, entender el lenguaje del analizante, que él sea el que diga el significado, que él sea el que hable, ¿no? Y lo que nos dice es, bueno, y después de que sale de la sesión, todo se borra y llegamos a la siguiente sesión en blanco. Otra vez en esa disposición a escuchar, en donde el otro es el que va a dar las condiciones de su palabra, de su lenguaje y de los significados. Eso es lo que hace que pueda surgir el caso por caso, lo singular de nuevo tomado en cuenta, ¿sí? Y que no se quede la persona en esa situación, soy una cifra. Entonces, actualmente, ¿sí? Aunque no ocurre ya lo mismo que ocurrió en la época de Freud, pues ocurre esto que nos decía la doctora Lozano de la violencia exacerbada, ¿no? Por Y un con lado, una, nada más con una pequeña salvedad, sí, con Jacques Alain, es francés. Freud no surge por su época elisabetiana. Eso es algo muy francés. sí. Es algo muy francés, historiciar, poner una historia, ¿no? Entonces, Lacan va a ser por, bueno, justamente, siendo francés, a Lacan no se lo aplican. Se lo aplican un poco a Freud. Eso es un poco francés. No, Freud, si tiene que ver con esto del inconsciente, es porque Freud tiene, pues ni modo, no se me ocurre otra palabra, el genio Sí. de un sujeto que puede soportar un insoportable, soportar ese insoportable en él que llama la atención. Entonces, no es tanto, no sé si la lectura es así, lo que dice Jacques Alain, pero si Jacques Alain dice, bueno, ¿por qué habla Freud? Porque lo sexual estaba, no lo reduzcamos a eso. El austriaco, este judío austriaco tan incómodo, no era Lacan, francés, pero no es solamente, no se puede reducir a Freud a un momento de represión sexual. ¿Ok? Nada más hacer esta salvedad. Eso me parece que puede ser francés. Dejar un poco contextualizar a Freud así es un poco pobre. Nada más poner un poco de distancia a estas cosas osadas con respecto a Freud. Freud no es lo de... Es más, Freud va a hablar de su historia personal. Él va a hablar de la belleza de su madre, una madre joven y un padre viejo. Entonces, Freud es otra cosa. Freud inmediatamente estamos no con Elizabeth y no con una represión que viene de afuera. Entonces, nada más quería contestar o poner en suspendido esto que reduce un poco Jacques Alain un poco rápidamente, ¿no? Y bueno, lo otro me parece genial, excelso lo que dice Jacques Alain, como efectivamente comenzamos a estar inmersos de una manera particular, a ser una unidad. Y yo le decía a Valeria, en donde no hay el cero.
el uno Valeria me lo dijo, después de que había leído el trabajo de Jacques Alain, el uno se suma, el cero es un poco más complicado. Para empezar, no se puede concebir. Entonces, estamos quizá en la época del uno. Y efectivamente, si nos alienamos ahí, ¿en dónde va a salir lo inconsciente? ¿En dónde, por dónde, cómo, con qué formas, Que qué ya las estamos manifestación? viendo, ya las Sí, estamos viendo. Ya sí, las estamos viendo. y de hecho, tomando la expresión en la cita que nos das, Vale, de la cita de Miller, Sí. De cesar lo insoportable, a ver, es por la salud mental lo real cesa de ser Ujú. insoportable. Me parece que en esa misma lógica, el uso ya actual, el cómo se lleva y se trae el concepto mismo de suicidio asistido, es una manera que apunta justamente a eso, a callar, a cesar lo insoportable. Es una de tantas figuras y de tantos recursos del cual se vale la cultura, la comunidad, para acallar eso. Entonces, vaya, qué nos transmite o qué nos queda de lo insoportable del acto que un sujeto puede llevar a cabo, como ese es el término de su vida, cuando ya fue institucionalizado, digamos, cuando ya fue adherido a este concepto de suicidio asistido? Entonces, de alguna manera, ok, ya es como ya comprensible para todos, se trata de eso, y bueno, es Le un quita concepto un lado polémico. monstruoso que tiene, que no se entiende. El suicidio es lo que tiene, que y los suicidas de antes nos permitían una especie de, espérame, hay algo que no me puedo representar en esto. Hay Pues algo que claro, no me puedo representar en esto. Eso es el suicidio. ajá. Sí. Es que lo que está diciendo Germán, por eso aplaudí. Y, y, y que entonces cuando en un texto como el que escribe Néstor hace referencia a Freud, a Lacan, a Sócrates, y los cita, los referencia dentro de lo que él está presentando aquí, enmarcado en el concepto de suicidio asistido, hijo de su madre, o sea, perdónenme, pero cabrón, o sea, me parece que algo muy delicado que está haciendo ahí es justamente con esta inscripción de los otros dentro del concepto suicidio asistido, borra lo insoportable, borra lo crudo en la vida del otro, en la No nos decisión que el extravía, otro llevó a cabo. porque entonces, ¿por qué se mata? Ujú. Ujú. Porque nos extravía peor. Ahí es en donde Misael sentía, y bueno, Misael nos tiene que, en donde él sentía una seducción, Sí. en donde él está tratando, Misael, de decir qué es lo que él vio y todavía no puede hablar de eso que vio. Ujú. Pero vemos por dónde va lo que ve Misael. Nos extravía. ¿Qué sentido tendría extraviarnos? Extraviarnos entre la teoría, lo maravilloso Ujú. que ha sido. Entonces, Ujú. ¿por qué se mata y por qué se suicida finalmente? Ujú. Uno queda más extraviado que ya no puedo más. Ya no puedo más es algo que inmediatamente tiene una cualidad, si seguimos un poco de la mano de Jacques Alain. Brincamos de un lado positivista, por supuesto. De todas maneras, no ordena el retirarse de la vida. Siempre va a ser algo de índole de, como decía en la película, esta chafa, ¿no? Pero ¿por qué no te quedas conmigo? Yo no soy motivo de tu amor. Entonces sí, hay esas cosas que se juegan, definitivamente. Por eso es que estas cosas enganchan. Ujú. Por eso estas cosas enganchan. Ujú. Dime que yo para ti soy motivo de vida. Nada más y nada menos, vaya exigencia hacia el Ujú. otro, ¿no? Y el otro puede retirarse y decirle, me retiro hacia mí, ya no me doy al otro. En fin, todo eso desordena, todo eso quedan como cables pa, 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 en el Ujú. suelo con electricidad pegando en el suelo, ¿no?
Ujú, Pero había otra dimensión que Misael veía en lo de Braunstein y que me parece que Valeria lo apoya un poco diciendo se alinea de una manera particular con los grandes, con Sócrates, Freud y Badenol. Y Lacan. Es una manera de alinearse que parece seductora también. ¿Quién no quiere ser un grande? Bueno, hay muchos que ya no, justamente. Son los lugares que decía ayer Einar, se han abandonado. Einar nos decía una cosa terrible ayer. Einar decía, los lugares del grande se han abandonado. Se lo oí también hace mucho tiempo a Germán con respecto a los hombres, ujú, que Germán decía, los hombres ya no quieren ocupar ese lugar ujú. de hombre, ¿no? Lugares, bueno, de un gran liderazgo, de un gran, ya esos ya no son, bueno, todas esas son el uno de lo que estaba ya hablando Jacques, más bien uno detrás del otro, ya no la persona capaz de soportar un peso particular del grupo porque pues su deseo está atado ahí por su historia personal. Su historia personal lo ha llevado a eso y su obra lo que refleja es, yo con una bolota de gente, miren, yo soy el grandote, el trascendente y no, estos seres así, ¿no? Sócrates, Freud, Lacan, Einstein, estos que hacen un esfuerzo alucinante. Vaya que Einstein fue y abandonó la escuela. Se pasa, tío. Nos deja una cosa desconcertante. Claro, Responde de manera particular y con un riesgo. Einstein, porque era Einstein. Y exacto. responde y pone en evidencia que la escuela no sirve para nada. Dejó herido, boom, ahí a toda organización escolástica y tirarán, pararán. El uno más el uno más el uno más el uno más el uno. Dicen, no, se trata de sujetos. Exacto, exacto. Y Entonces, soportar algo particular. Pero esta seducción, Valeria, Ujú. sí, esta es una... seducción que se siente en Braunstein, que nos pierde un poco, que nos deja un poco como, uy, tengo ganas de vomitar, déjenme, me bajo el barco, porque ya no entendí muy bien, ¿no? Pues se la llevaba bien, Claro, está en Barcelona, además en el lugar que más ama. pero ahí digamos es, bueno, lo que yo pensaba es, bueno, qué narcisismo de este sujeto, pero además, ahora que estuve leyendo esto del uno, dije, pues habrá que esperar entonces que su carta no sea una carta más de un suicida y que se sume a las estadísticas y a las cuentas, ¿no? Y ahí desaparezca. Ujú. Y que por la configuración misma de cómo lo ha hecho, a mí me parece que todo parece indicar que va para allá. No, bueno, seguramente va a desaparecer. No es ni Sócrates, ni Sí. Freud, ni Lacan, ni Einstein. Y Ujú. nosotros nos los tenemos que decir a nosotros, aquí presentes. Quiero Y, decir que no pegamos en esa piedra. Yo sueño con aportar algo al psicoanálisis y no caer en el olvido. Si caigo en el olvido, no importa tampoco. Claro. No importa, no me sabe menos la vida. No es algo que condicione mi vida. ujú. Pero por supuesto que le pego esa piedra. Si no, ¿para qué estarme yo levantando y estudiando y haciendo tanta, como decimos en México, tanta chingadera? No, bueno, pero Sí. tanta cosa, ¿no? Uno se da sus sobadas, ¿no? Y a Me, eso, y Adriana, me parece que a eso es a lo que de forma inmediata, como suelen ser los señalamientos de la doctora, y por eso nos atraviesan, a eso, al menos a mí, me lleva de inmediato como señalamiento la pregunta de la doctora Heiser. O sea, por eso me parece trascendente cuando nos dice, bueno, ¿y el suicidio puede alcanzar al psicoanalista? Bolas. O sea, para mí que sí, pues estoy en una elaboración constante, en un trabajo permanente, desde mi análisis mismo, desde la experiencia personal, sí, y simultáneamente, bueno, sí, comprender y la teoría y manejar y transmitir, ok, todas esas flores que puede uno de repente creer o creerse si quiere. El hecho es que la pregunta como señalamiento de la doctora de inmediato me pone en la situación del vacío sin referente y bueno, ¿y qué?
¿Y qué he hecho hasta el momento y hacia dónde apunto? ¿Y de qué? Vaya, la pregunta cotidiana ¿y de qué se trata esto? ¿De qué se trata la experiencia misma analítica como vivencia y simultáneamente como posibilidad de decir algo también, de aportar algo, quizá teóricamente hablando, cuando hay un señalamiento así de la doctora tan claro bueno, para mí es tan claro como decir, ¿y usted qué? No, es más allá. La doctora justamente yo creo que nos simbra porque el psicoanálisis tiene eso de orgánico. Am, am, eh, Viene a ser perturbador de manera muy particular, pero no todo el mundo tiene esta posibilidad de traer como la bolita del análisis en las manos y poderla hacer sentir al otro. Es propio de la doctora. Sí. Sí. Es propio de la doctora. Sí, creo que lo tomo en el sentido de que en lugar de esa propuesta de cesar, que lo real deje de ser insoportable, lo que la doctora siempre hace es ponernos enfrente de eso insoportable y decir, vívalo. Y desde ahí responda, ¿no? Vívalo, ¿sí? Y Entonces, hay algo así como de vida. Yo podría decir que hay algo de misterioso en sí, eso, que se nos escapa. Hijos, que podemos llegar a perder. ¿Mm? Ujú. Ah, así es. Entonces, bueno, La sí, cualidad. particular, Ah, ¿no? y hablando justamente con el trabajo que nos trajiste, ¿vale? La cita de Miller, en relación a la ausencia de la cualidad. Entonces, y que uno simplemente puede ser un número en sumatoria y perdiéndose la cualidad. ¿Por qué digo esto? Por lo que señalabas hace un momento, Adriana, cualidad única en la doctora Heiser y como lo decía Vale, ponernos frente a eso insoportable permanentemente y que no está en otro lugar más que en uno mismo. Y que no es manda, porque ven cómo no es la doctora lo que hace Germán, Sí, no es manda. Eso hay que dejárselo a la doctora, de verdad que tenemos la suerte de tenerla. sí. Bueno, eso es. dejemos exactamente, dejemos ¿Mm? eso a la doctora Silvia Heiser. Y concluyamos con eso el día de hoy, miércoles. Este miércoles terminamos, por lo tanto, aquí esta transmisión y los convocamos, querido público, a que no se pierdan la conversación. Tenemos, Perdón, tenemos un comentario. Léalo, Mayra, por favor, nuestra querida Mayra González, que está en en los corazones, sí. Iba a decir en el corazón de Ay, qué Freudiana lindo en los Radio, pero ya lo dije, corazones. está en los corazones de Ujú. nosotros. Mayra. Sí, tenemos un comentario de Mari Carmen Perrusquía que nos dice, me conmueven mucho todos los programas sobre este tema, porque efectivamente uno no sabe qué fue lo que pasó ante la muerte asistida del otro. Uno solo siente la avalancha de emociones chocando. Excelentes programas. Gracias. Ay, Carmen, muchas gracias. Mm. Avalancha de emociones. Pues esperamos seguir con su participación y reuniéndonos aquí, nutriendo el espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.